Almohadilla, 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 almohadilla. Primera parte. Algunas historias comienzan de manera serena, pero esta se enciende con un chispazo desde el primer segundo. Hay un personaje bíblico que, pese a no figurar entre los más nombrados, esconde un arsenal de detalles fascinantes que pocos conocen. Asterisco asterisco Felipe asterisco asterisco, uno de los 12 discípulos de Jesús, se perfila como un hombre humilde que aparece en varios episodios breves, pero clave, del Nuevo Testamento. Nacido en la ciudad de Betsaida, la misma tierra de Pedro y Andrés, Felipe destaca por una lealtad firme, un espíritu indagador y cierta audacia que rara vez se narra con amplitud. Su historia, estrechamente ligada a la de Natanael, otro discípulo de Jesús, está cargada de matices tan particulares que merece la pena escarbar para descubrirlos. A lo largo de las Escrituras, su presencia se siente como un susurro misterioso que, sin embargo, guarda verdades vitales para entender el caminar de los primeros seguidores de Cristo. En medio de un escenario religioso repleto de enseñanzas, milagros y desafíos, la figura de Felipe emerge con un matiz de cercanía, casi como aquel amigo que siempre te tiende la mano cuando más lo necesitas. No aparece tanto como Pedro o Juan, cuya fama se extiende por los evangelios y las cartas posteriores, sino que se asoma en momentos puntuales. Asterisco asterisco Cuando Jesús decide llamar a sus discípulos asterisco asterisco, nos encontramos con que Felipe es invitado a seguirlo, instante en el que su reacción no se limita a una aceptación inmediata y silenciosa, sino que trasciende, corre a buscar a Natanael para presentarle al Maestro. Tal detalle pinta a Felipe como alguien dispuesto a compartir la dicha de su hallazgo, un hombre que no se conforma con guardar su fe en un bolsillo, sino que le expande invitando a otros a sumarse. Ese deseo de contarle a Natanael sobre Jesús pone de manifiesto su profunda convicción. Y aún así, no es el tipo de discípulo que acepta todo sin cuestionarse. En otra ocasión, cuando Jesús ve una multitud hambrienta y decide poner a prueba a Felipe, se registra asterisco asterisco una de las escenas más curiosas asterisco asterisco de su participación en los evangelios, la multiplicación de los panes y los peces. Mientras Andrés se ocupa de evaluar lo que traía un joven con 5 panes y 2 pescados, Felipe reacciona calculando costos y afirmando que con los recursos que poseía no alcanzaría para cubrir las necesidades de tantas personas. Esa actitud, mitad práctica y mitad dubitativa, revela una parte humana y lógica de su personalidad. No es un ingenuo soñador, hace números, mide lo que se tiene a mano y se plantea las dificultades. Y es justamente en ese cálculo donde se refleja uno de los mensajes de su historia. A veces, la fe trasciende la lógica humana y se abre paso a través de lo que parece imposible. Almohadilla, 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 almohadilla. Segunda parte. A lo largo de los evangelios, los discípulos tienen numerosos encuentros sorprendentes, pero Felipe protagoniza uno de los más peculiares cuando asterisco asterisco un grupo de griegos se acerca buscando a Jesús asterisco asterisco. Estos forasteros se aproximan a Felipe, quizá por su aparente accesibilidad o porque, según algunas conjeturas, su nombre de origen griego les inspiraba confianza. Sea como fuere, en ese instante se encarga de transmitir el deseo de aquellos peregrinos a Jesús, sirviendo de puente entre culturas distintas. Esa anécdota aporta una perspectiva más amplia de su papel. No solo fue un compañero de ruta para Cristo, sino también un intermediario capaz de tender la mano a quienes venían de lejos. Tal rasgo lo hace destacar como un discípulo con una visión que va más allá de su círculo cercano, subrayando la relevancia de compartir el mensaje con todo tipo de personas. Otra parte que llama la atención de su historia surge cuando, en plena cena de despedida de Jesús con sus discípulos, Felipe tiene la valentía de plantear preguntas. En un pasaje del Evangelio de Juan, le pide a Jesús que les muestre al Padre, a lo que Jesús responde con una de las frases más impactantes: "El que me ha visto a mí, ha visto al Padre". Con esa respuesta, se reitera que Jesús y el Padre son uno, y se pone de relieve la inquietud de Felipe por desentrañar la naturaleza divina.
Aquella curiosidad refleja un hombre que no se conforma con oír grandes declaraciones. Asterisco asterisco quiere ir al fondo de lo que cree asterisco asterisco. Precisa recibir claridad y entender a cabalidad quién es su maestro. No se trata de una curiosidad ligera, sino de un anhelo de profundizar y de confirmar la fe que sustenta su misión de seguir a Cristo. Aún así, la historia de Felipe no se agota tras la crucifixión y resurrección de Jesús. Según escritos tempranos y tradiciones de la Iglesia, se considera que Felipe viajó a predicar en zonas alejadas, extendiendo el mensaje que había escuchado y vivido de primera mano como discípulo. De hecho, hay testimonios que lo ubican en lugares remotos, entrando en contacto con culturas diversas y enfrentando a menudo la oposición de autoridades locales que veían en la predicación cristiana una amenaza contra su propia estructura de poder religioso y político. Esa faceta lo perfila como un misionero audaz, cuya pasión por compartir la buena nueva no se limitó a las fronteras de Galilea o Judea. Su cercanía con Natanael, mencionada desde el inicio, se prolongaría durante sus viajes, pues en varias referencias antiguas se habla de la posibilidad de que sirvieran juntos en los primeros años de la era cristiana. Esa amistad resulta conmovedora, pues pone de manifiesto una compañía forjada no solo en el acompañamiento a Jesús, sino también en la persecución y en la predicación. Algunas líneas de la tradición sugieren que pudieron haber compartido la palabra en regiones lejanas, transmitiendo el testimonio de aquel rabí que, con sus enseñanzas, transformó el corazón de miles. Todo esto nos lleva a contemplar a Felipe como un ejemplo de lealtad no solo con Cristo, sino también con sus amigos y compañeros de misión. Almohadilla, 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 almohadilla. Tercera parte. Hacia el final de los Evangelios, la aparición de Felipe ya no se describe con tanto detalle, pero el eco de sus acciones se replica en la fuerza de la naciente Iglesia. La imagen de este discípulo no es la de un hombre perfecto, sino la de alguien que se hace preguntas, que a veces duda, que paga el precio de su compromiso, pero sigue adelante. Y quizá es esa parte lo que lo vuelve tan cercano y fascinante para muchos creyentes. Su humanidad palpita en cada uno de los pasajes que lo tienen como protagonista. Al contrastar su personalidad con la de otros discípulos más destacados, vemos que Felipe mantiene un perfil bajo, pero deja marcas profundas en momentos decisivos. Fue quien introdujo a Natanael a Jesús, quien intentó resolver la logística de alimentar a miles de personas y quien prestó su ayuda a extranjeros que buscaban conocer más al Maestro. Esos son apenas algunos destellos de la trayectoria de Felipe, un hombre que, sin hacer ruido, cumplió una función crítica en la historia, la de acercar a otros al mensaje de salvación. Más allá de los pasajes bíblicos, la tradición eclesiástica lo muestra predicando con valentía, superando adversidades y sembrando semillas de fe en diversos territorios. Las historias que se cuentan de él, en ocasiones, se mezclan con las de Felipe el evangelista mencionado en el libro de Hechos, pero al margen de esas confusiones, se percibe el aura de servicio que comparten. Aunque las fuentes a menudo se tornen confusas, se mantiene firme la esencia de la dedicación y el amor que Felipe mostró al Mesías. Como pequeña curiosidad adicional, se cuenta que el nombre Felipe significa amigo de los caballos en griego, un matiz que levanta más preguntas que respuestas sobre su trasfondo cultural. ¿Tendría raíces helénicas? ¿O era un fenómeno frecuente que las familias judías adoptaran nombres de origen griego en aquel momento histórico? Sea cual sea la explicación, su labor en la historia sagrada dejó profundas huellas en la comunidad que se gestó a la sombra de las enseñanzas de Jesús. Algunos analistas eclesiásticos sostienen que esta apertura multicultural, ya presente en su nombre, contribuyó a que Felipe fuera el contacto natural para quienes no venían de tradición judía. Todo lo anterior confirma que, en cada uno de sus pasos, Felipe iluminó un rincón fundamental de la misión apostólica. Sus palabras y acciones, más escasas que las de otros discípulos, se distinguen por un sentido de colaboración, servicio y sinceridad. Asterisco asterisco es imposible asterisco asterisco ignorar la resonancia que su figura ha tenido a lo largo de los siglos, inspirando a creyentes que buscan un modelo de fe sencilla, pero firme. Al igual que Natanael,
de quien era tan cercano, Felipe no fue un hombre de muchas declaraciones estridentes. Sin embargo, su presencia en momentos clave habla por sí sola. Hablar de él es desempolvar un trozo valioso de la gran narrativa del Nuevo Testamento, un trozo que, aunque a veces se pasa por alto, guarda secretos y enseñanzas listos para ser descubiertos. Y, si se quiere profundizar más, siempre habrá otros rincones en las Escrituras, en las tradiciones cristianas y en la historia eclesiástica que arrojen luz sobre la silueta a veces difusa de este intrigante discípulo. Con estas pinceladas, la historia de Felipe se honra y, al mismo tiempo, queda abierta a nuevas exploraciones que siguen cautivando a todo aquel ansioso por conocer los matices más profundos de la fe cristiana. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.